En este video te voy a enseñar a cómo empezar un canal de YouTube desde cero y además ganar dinero de la manera más rápida. Estate atento a todos los consejos que te voy a dar durante este video y quédate hasta el final de este video. Piensa que llevo más de 7 años de experiencia dentro de esta plataforma y tengo varios canales de YouTube. En este video realmente vas a poder despejar todas esas dudas que has tenido de cómo poder ser youtuber o cómo poder generar ingresos creándote un canal de YouTube. Pues bien, antes de nada tengo que comentarte qué requisitos mínimos te va a pedir YouTube para poder monetizar el canal que vas a crear, ¿vale? Y esto es muy sencillo, simplemente hay dos requisitos para poder cumplir para que monetices tu canal y puedas generar unos ingresos y ir subiendo vídeos, evidentemente. Y esos son dos. El primero va a ser 4000 horas de reproducción de vídeo. Es decir, que vas a tener que tener 4000 horas de reproducción de vídeo para poder monetizar el canal. Y el segundo va a ser los 1000 suscriptores. Bien, dicho esto, os voy a explicar más cosas. Y realmente me diréis, vale David, pero es que esto realmente es muy difícil de llegar a cumplir estos requisitos. Y sí, realmente es muy difícil, pero precisamente he hecho este video para enseñarte varias cosas para que no te sea tan difícil poder llegar a monetizar estos canales. Y bien, diréis, vale David, pero ¿cómo realmente me creo una cuenta de YouTube? Y esto es muy sencillo, simplemente os vais a tener que crear un Gmail, ¿vale? Y ir a la cuenta de YouTube. Vais a crearos un canal y simplemente le vais a poner el nombre que el canal que queráis vosotros. Una vez hagáis lo que os estoy comentando, ya habréis tenido vuestro canal habilitado. Ahora hay que hacer más cosas. Vamos a ello. Vamos a hablar ahora del nicho de tu canal. Es decir, hoy en día vais a poder coger el nicho que queráis. Por ejemplo, ¿os gustan los animales? Pues podéis crearos un canal de animales, por ejemplo. ¿Os gustan realmente los videojuegos? Pues bien, vais a poder crearos canales de videojuegos, vais a poder jugar, hacer directos, etcétera, etcétera. Muchísimas otras cosas vais a poder hacer desde YouTube. Imaginaros que os gusta el nicho de los negocios o finanzas. Evidentemente también vais a poder subir contenido de este tipo. Cualquier nicho que os guste va a ser bueno para YouTube. Bueno, realmente cualquiera no. Hay algunos que no les gusta. Y ahora hablemos también de las ganancias, porque sí, realmente puedes abrirte cualquier nicho, pero no todos los nichos monetizan igual. Eso es muy importante y quiero que entendáis, porque yo realmente cometí muchos errores al principio, hace ya 7 años, que hoy, si sé todo lo que sé, no hubiera cometido. Entonces es muy importante que sepáis qué nichos monetizan mejor y qué nichos monetizan peor. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, el nicho de los videojuegos, hay muchos youtubers que obviamente están subiendo contenido en lo que sería YouTube y realmente no está monetizando muy alto. Tienen un RPM que lo que sería bastante bajo, ¿vale? El tema de los videojuegos. Por ejemplo, con el nicho de las finanzas es más del doble, para que entendáis un poquito cómo funciona esto de YouTube. Y realmente es muy importante que sepáis escoger bien el nicho que vais a escoger, porque la monetización que vais a obtener va a ser totalmente diferente. Vais a tener también diferentes nichos o vídeos que no vais a poder subir a YouTube, es decir, que lo van a tener totalmente prohibido, y es contenido de adultos, por ejemplo. Contenido de adultos está totalmente prohibido en YouTube. No vais a poder subir contenido de vídeos de audio ni contenido con derechos de autor. Realmente, si subes este tipo de contenidos no te va a servir para nada porque te lo van a desmonetizar. Bien, ahora sí os voy a recomendar cómo subir contenido a YouTube. Imaginaros, hemos creado, vamos a suponer, un canal de negocios y finanzas, ¿vale? Y realmente que es un RPM bastante alto dentro de YouTube. ¿Qué significa RPM? Pues muy importante que sepáis esto. El RPM significa las 1000 visitas, a cuánto te la está pagando YouTube. Y vale David, ¿y cómo puedo saber qué RPM tengo dentro de mi canal? Pues muy sencillo, dentro de YouTube Studio hay una sección que te va a enseñar a cómo realmente vas a saber pues cuánto RPM estás cobrando por tu nicho. Realmente, si queréis que profundice en este tema del RPM, me lo dejáis aquí abajo en comentarios y haré un video específico enseñando y detallando todo lo que sería el temario del RPM y realmente cómo poder subir el RPM. Pero bien, vamos a comentaros obviamente cómo haceros un guión o realmente qué pasos tenéis que seguir para poder ir subiendo vídeos. Mi consejo es obviamente tener mucho contenido, estar succionando contenido de YouTube y ver qué vídeos se van posicionando mejor, ¿vale? Gente, sobre todo al principio es muy importante hacer todo esto para crecer mucho más rápido. Una vez ya sepas qué contenido hay que subir, que realmente YouTube en esos momentos está
subiendo muchísimo ese vídeo, pues te haces un guión y haces ese vídeo, pero a tu manera, evidentemente. Nunca es bueno copiar dentro de YouTube, pero sí puedes replicar, es decir, puedes coger ese contenido y hacerlo tuyo y hacer un vídeo totalmente nuevo. Bien, otra cosa que va a ser muy necesario es que entendáis con qué vais a poder empezar a grabar. Y es que hoy en día, teniendo un móvil, vais a poder empezar a grabar con ese móvil. Muy importante, con cualquier móvil, ¿vale? Vais a poder grabar vuestros vídeos, así que no hay excusas que digáis, no, es que yo no tengo cámara, no, es que yo no tengo micrófono. Bueno, aquí realmente tenéis la cámara y el micrófono para poder empezar en YouTube. Y os bien aseguro que hay canales que están grabando con un móvil y tienen miles y miles de suscriptores y se dedican incluso a YouTube. Así que hoy en día ya no hay excusa para subir contenido a redes sociales. Teniendo un móvil ya tienes absolutamente todo. Eso sí, mi consejo, obviamente, cuando ya tengáis, por ejemplo, más de 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, pues poder dar el cambio a una cámara. Tenéis cámaras, por ejemplo, yo tengo ahora la Sony ZV-1, he llegado a tener un montón de cámaras, pero si os gusta la calidad que estáis viendo en este vídeo, es una cámara así de pequeñita, muy compacta, que se llama Sony ZV-1. Intentaré dejaros aquí abajo en la descripción por si queréis comprarla, pero ya os digo, es una cámara súper sencilla de usar. No es muy cara, ¿vale, gente? A día de hoy hay cámaras muy caras y esta realmente no es tan cara. Y la calidad de imagen que tiene, bueno, ya la estáis viendo por vosotros mismos. Me gustaría que me la dejarais aquí abajo en comentarios si os gusta esta cámara, si no os gusta la calidad, o si creéis que por este precio de esta cámara sabéis una cámara mejor. Dejádmelo aquí abajo y ayudaremos a mucha gente. Pues bien, eso es lo que os comento yo. Si tenéis más de 30.000 seguidores, por ejemplo, pues ya podéis dar el paso a comprar una cámara, ¿vale? Seguidamente tendremos el tema de las luces. Es muy importante también tener un poco de luz que nos dé delante y alguna luz en el entorno detrás. También es importante todo esto, ¿vale, gente? Así de esa manera también pues queda un poquito mejor el vídeo. Pues bien, ahora sí vamos a hablar, una vez ya tengamos grabado el vídeo, qué vamos a tener que hacer para subirlo a YouTube. Y esto es muy sencillo. Puedes hacer dos cosas, o bien grabarlo directamente, por ejemplo, en un programa que se llama OBS, que os garantizo que es de lo mejor que hay, es totalmente gratuito, se llama OBS y da una calidad extrema, que es con lo que estoy grabando yo ahora mismo. Vosotros mismos estáis viendo la calidad de lo que sería el programa. O bien editarlo, ¿vale? Si queréis hacer un trabajo pues más profesional, lo tenéis que editar, ¿vale? Tenéis dos opciones aquí en este caso. Obviamente, si no disponéis de un dinero, ¿vale? Pues lo vais a tener que editar vosotros mismos. Os aconsejo un programa que es buenísimo, que es Filmora, ¿vale? Es de lo mejor que hay y realmente os digo yo que os va a ayudar muchísimo y os va a acortar mucho tiempo editando los vídeos, ya que es un editor muy fácil de usar y realmente pero que muy potente. Realmente yo llevo muchos años editando con ese editor y me ha dado resultados pero que muy buenos. Ahora sí, ya tenemos el vídeo creado, ya tenemos el vídeo editado y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues subirlo a YouTube. Y esto va a ser una tarea realmente que no va a ser sencilla, pero sí realmente vas a aprender mucho de muchas cosas. Vamos a empezar. Bien, lo que primero que quiero que entiendas es que YouTube te va a pagar por la cantidad de visitas que genere tu video, ¿vale? Muy importante. Contra más gente te vea, vas a monetizar mejor tu video y vas a recibir mejores ingresos. Con lo cual es muy importante todo lo que te he comentado, hacer un gran video, obviamente que sea un video que haya sido viral o sea un video que haya tenido muchas visitas y que sobre todo tenga que ver con tu nicho que te has montado el canal. Y ahora hablemos del posicionamiento del video. Una cosa que mucha gente, estoy viendo cada vez más gente, sube los videos sin tener ni idea de cómo posicionarlo y se puede pegar 2, 3, 4 años o toda la vida y YouTube no te va a monetizar ese video porque no lo has sabido posicionar. Esto es muy importante y es que quiero que entendáis que es muy importante, sobre todo la gente que está empezando, que necesitáis captar la atención de otras personas para que vengan a tu canal y se vayan suscribiendo. Y esto es de la manera que os estoy comentando yo, haciendo vídeos virales que obviamente en otros canales les ha ido bien y ha tenido, por ejemplo, 500.000, 1 millón de visitas, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante que entendáis cómo funciona. Imaginar, estáis en YouTube y estáis viendo un vídeo de cómo ganar dinero en internet viendo la tele, por ejemplo, ¿vale? Vemos este vídeo y estamos viendo que es un canal que tiene 3.000 suscriptores, pero las visitas llegan a 1 millón de visitas y se ha subido hace una semana.
ese es el vídeo que tenéis que replicar. No digo que lo hagáis igual, cuidado, nunca se tiene que copiar en YouTube porque si copias serás baneado, ¿vale? Es muy importante, simplemente veis el vídeo, captáis de qué va el vídeo y hacéis vuestro propio título, creáis vuestra propia miniatura y hacéis vuestras propias etiquetas. Investigáis un poquito y sabréis un poquito cómo funciona. Y si queréis saber más de todo esto, es muy importante que estéis suscritos a este canal porque si viene contenido muy pero que muy bueno de cómo os voy a enseñar a cómo ganar dinero en YouTube, posicionar vuestros vídeos y obviamente monetizar vuestro canal. Así que ya sabéis, darle a la campanita aquí de YouTube para que te notifique de los siguientes vídeos. Y obviamente estás suscrito. Vamos a seguir ahora con lo que estoy comentando. ¿Cómo posicionar vuestros vídeos? Pues bien, esto realmente estaríamos aquí horas explicando pues cómo tenéis que hacerlo para que posicione ese vídeo, ¿vale? Pero esto lo vamos a hacer en otro vídeo, no nos va a dar tiempo en este. Así que sigamos explicando cómo crearos un canal. Pero bueno, os voy a dar unos tips, eso sí, antes de seguir, para que entendáis un poquito cómo tenéis que posicionar vuestros vídeos. Y es que hay un apartado donde pone etiquetas, que mucha gente se lo salta. Pues bien, ahí en la descripción del vídeo vas a poner, por ejemplo, si el vídeo se basa, imaginaros, cómo teñirme el pelo, ¿vale? Pues pondréis en el título cómo teñirme el pelo, ¿vale? Y en la descripción vais a poner cómo teñirme el pelo 6 veces de maneras diferentes. Por ejemplo, cómo teñirme el pelo dentro de casa, cómo teñirme el pelo con el mejor tinte. Vais a poner 6 veces, ¿vale? Esto en la descripción. Y en las etiquetas hay diferentes opciones para hacerlo, pero también tenéis que poner cómo teñirme el pelo pues dentro de casa, cómo teñirme el pelo con el mejor tinte, etcétera, etcétera. Hay maneras de saber cuáles son las mejores etiquetas y hay maneras de saber qué tengo que poner en la descripción. Por eso os digo que esto tendría que tener mucho tiempo para poder hacerlo, pero si realmente queréis que os enseñe a cómo tenéis que hacerlo al 100%, me lo dejáis aquí abajo en comentarios, reventáis el botón de like y si yo veo que este vídeo hay más de 1000 likes, os prometo que os diré cómo lo tenéis que hacer y haré un vídeo específico que os enseñará a cómo posicionar vuestros vídeos de YouTube 100%. Y bien, hablemos de cómo realmente YouTube te paga a ti. Vale, tú haces el contenido, tú lo subes a YouTube, tú lo posicionas todo, ¿cómo YouTube te paga a ti? Pues muy sencillo, YouTube te va a pagar a través de Google AdSense, ¿vale, gente? Os tenéis que crear una cuenta y de esa manera le ponéis y YouTube cada mes te irá pagando, depende del contenido que tú hagas. Esto es muy sencillo. Realmente si quieres saber cómo generar dinero desde internet, aquí en mi canal en el espacio de David te digo todos los días muchos métodos de cómo generar ingresos. Y tienes una infinidad de métodos que no lo vas a encontrar en otro canal. Prefiero que vayas a mirarlo, obviamente, que mires ahora mi canal y veas los mejores métodos que existen a día de hoy para generar ingresos. ¿Quieres ganar dinero? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Esto es muy sencillo. Pues bien, espero que te haya gustado este video de cómo empezar en YouTube desde cero y ganar dinero. Realmente, si te ha gustado, me gustaría que reventaras el botón de like, que dejaras un comentario positivo y obviamente si no estás suscrito, suscríbete para saber más contenido de cómo ganar dinero desde casa. Espero realmente que te haya gustado, así que nos veremos aquí muy pronto en el espacio de David. Un saludo y hasta mañana.